Cuando te detienes a observar lo que sucede en tu interior, descubres que el cuerpo habla antes que cualquier pensamiento. Sientes esa presión detrás de los ojos al despertar. No es exactamente un dolor de cabeza, sino una pesadez, como si el sueño no te hubiera refrescado, sino que simplemente hubiera puesto en pausa algo que tendrás que afrontar de nuevo. Sientes una opresión en el pecho que no tiene nada que ver con la respiración y hay un sutil agotamiento en las extremidades que ningún café parece aliviar. Es el tipo de sensación que surge cuando llevas tanto tiempo sin energía que has olvidado lo que se siente la saciedad. Lo curioso es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de cuándo empezó este agotamiento. Cruzamos un umbral tan gradualmente que un día nos despertamos y no podemos recordar la última vez que nos sentimos realmente en paz con nosotros mismos. La fatiga no es solo física, es algo más profundo, algo que te susurra que no estás haciendo lo suficiente, que no eres suficiente, que todos los demás han descubierto cómo vivir la vida con gracia mientras tú apenas la mantienes. En una conversación íntima diría esto: esa sensación que experimentas, esa silenciosa erosión de tu relación contigo mismo, no habla de debilidad, habla de humanidad. Habla de alguien que se ha esforzado mucho por alcanzar estándares imposibles, por estar disponible para las necesidades de todos mientras pospone las suyas, por mantener una versión de sí mismo que se gane amor mediante el esfuerzo constante en lugar de la simple existencia. Cuando uno experimenta este tipo de agotamiento, es natural que el amor propio se convierta no en una práctica, sino en un concepto distante, algo que otros parecen haber descubierto mientras tú aún intentas demostrar tu valía mediante la productividad, siendo útil sin decir nunca que no. Mucha gente no se da cuenta de que la ausencia de amor propio no es necesariamente ruidosa ni dramática. No siempre se manifiesta como autodesprecio o crisis. A veces es más silenciosa. Es la forma en que automáticamente te pones en último lugar, la forma en que te disculpas por tener necesidades, la forma en que revisas tu teléfono antes de dormir, en lugar de irte a dormir, porque no has tenido un solo momento verdaderamente tuyo en todo el día. Es revisar tus mensajes compulsivamente porque alguien podría necesitar algo y has aprendido que tu valor reside en tu disponibilidad. Es esa fracción de segundo antes de responder a ¿cómo estás?, donde calculas qué respuesta quiere escuchar la otra persona en lugar de la verdad. Es el agotamiento que no proviene de lo que estás haciendo, sino de abandonarte constantemente para complacer la comodidad de los demás. Esta reacción tiene sentido, porque a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron que el amor propio es una práctica, una disciplina, una serie de pequeñas decisiones que tomamos repetidamente hasta que se convierten en la base sobre la que nos apoyamos. Nos enseñaron que el amor es lo que das a los demás, que cuidarte es egoísta, que tus sentimientos deben gestionarse para que no incomoden a nadie más. Absorbimos el mensaje de que nuestro valor debe ganarse, renovarse a diario a través del logro, el servicio o ser agradable a nuestro alrededor. Y así aprendimos a monitorearnos constantemente. Soy demasiado, soy insuficiente, estoy haciendo esto bien, los molesté, debería haber dicho eso de otra manera. La voz en tu cabeza se convierte en un supervisor severo, nunca satisfecho, siempre encontrando algo que podrías haber hecho mejor. Y aquí es donde algo esencial se revela. La ausencia de amor propio no es un defecto personal. A menudo es el resultado de haber aprendido muy temprano que tu valor era condicional. Veamos cómo se manifiesta esto en la textura de la vida diaria. Te despiertas ya atrasado, antes de que tus pies toquen el suelo, estás pensando en lo que necesitas hacer por los demás, los correos que enviar, las tareas que completar, la persona que está enojada contigo y con la que necesitas arreglar las cosas. Tus primeros pensamientos no son ¿qué necesito hoy?, sino ¿qué necesitan los demás de mí? Revisas tu teléfono de inmediato, permitiendo que la urgencia de los demás marque el tono de tu día antes de que siquiera hayas tenido un momento para concentrarte. Te saltas el desayuno o lo comes sin pensar porque no hay tiempo, porque tomarte tiempo se siente indulgente cuando hay tanto que hacer.
Dices que sí a peticiones que no quieres cumplir porque decir que no crea una presión en el pecho que se siente como un castigo. Explicas demasiado tus límites cuando finalmente intentas establecerlos, como si tu no necesitara una justificación digna de una disertación para ser válido. Te mueves a través de las conversaciones representando una versión de ti mismo que crees que la gente quiere ver. Con amigos minimizas tus problemas porque no quieres ser una carga. Con colegas asumes trabajo extra para demostrar que eres valioso. Con la familia desempeñas cualquier papel que mantenga la paz. Te has vuelto tan hábil en leer la habitación y ajustarte en consecuencia que ya no sabes lo que realmente piensas o sientes hasta que estás solo por la noche, e incluso entonces los pensamientos que vienen a menudo son críticas. Deberías haber dicho esto de otra manera, no deberías haber compartido eso. Eres demasiado sensible, no eres suficiente. Ensayas conversaciones que ya sucedieron, editando tus respuestas, reprendiéndote por pequeños momentos en los que nadie más está pensando. Planeas futuras conversaciones, guionando lo que dirás para evitar el conflicto o el rechazo o la terrible sensación de decepcionar a alguien. Cuando haces algo por ti, tomas un baño largo, lees un libro, das un paseo sin el móvil, sientes culpa. Una voz te pregunta qué deberías estar haciendo, a quién estás descuidando, si realmente te has ganado este descanso. El placer se convierte en algo que necesita justificación. La relajación se siente como pereza. No puedes simplemente existir. Siempre debes estar al servicio de algún resultado productivo o de la necesidad de alguien más. Y cuando estás agotado, cuando lo has dado todo y no te queda nada, no piensas, me he estado descuidando. Piensas, soy débil, todos los demás se las arreglan, ¿qué me pasa? No se trata de que seas difícil, estés roto o tengas defectos fundamentales. Se trata de haber interiorizado una historia sobre lo que te hace merecedor de cuidados, y esa historia dice que los cuidados deben ganarse con esfuerzo constante, satisfaciendo necesidades y sin ser demasiado problemático. Muchos de nosotros aprendimos esta historia en la infancia. Quizás tuviste un padre abrumado y aprendiste que ser comprensivo, servicial y poco exigente era la forma de asegurar su limitada atención. Quizás tuviste un padre crítico y aprendiste que el amor llegaba a través de los logros, de ser lo suficientemente impresionante como para finalmente ganarte su aprobación. Quizás tus necesidades fueron tratadas como inconvenientes y aprendiste a empequeñecerte, a no pedir demasiado, a manejar las cosas por tu cuenta, porque pedir ayuda significaba que estabas fracasando. O quizás el mensaje vino de la cultura, del flujo incesante de consejos de productividad y contenido de superación personal que te dice que nunca estás lo suficientemente optimizado, nunca tienes la rutina matutina suficiente, nunca eres lo suficientemente disciplinado, centrado o equilibrado. Quizás vino de relaciones donde tu valor parecía estar ligado a lo que ofrecías, la atención que brindabas, el apoyo que dabas, las formas en que le hacías la vida más fácil a alguien, y así aprendiste que tu valor reside en tu utilidad, en lo que haces por los demás, no en quién eres cuando no haces nada. Lo interesante es que este patrón crea un tipo particular de vacío. Cuando alguien vive así, dando constantemente, actuando constantemente, ganándose constantemente su derecho a existir, lo que pierde no es solo tiempo ni energía. Lo que pierde es la sensación de su propia esencia. Te conviertes en un satélite que solo existe en órbita alrededor de las necesidades y expectativas de los demás. No tienes centro de gravedad. No sabes lo que quieres porque has pasado tanto tiempo preguntando qué quieren los demás que tus propios deseos se han silenciado o se han vuelto indistinguibles de lo que crees que deberías querer. Has perdido la capacidad de escuchar tu propia voz bajo el coro de críticas internalizadas y demandas externas. Llega un punto en que esto se vuelve insostenible. El cuerpo empieza a hablar más fuerte. Los dolores de cabeza se convierten en migrañas, la fatiga en algo que no puedes superar, la opresión en el pecho en ataques de pánico, la tristeza que has estado superando finalmente te alcanza. O algo se rompe en tu vida exterior. Una relación termina, te agotas en el trabajo, tienes una crisis nerviosa inexplicable. Y en esa ruptura hay una invitación, aunque no lo parezca.
Se siente como un fracaso. Sientes que todo lo que has estado intentando mantener unido se ha derrumbado y ahora no tienes nada. Pero aquí es donde se revela algo esencial. El colapso no es el problema. El colapso es lo que ocurre cuando una estructura construida sobre cimientos falsos ya no puede soportar su propio peso. No estabas fracasando antes de este momento. Vivías de una manera que te exigía abandonarte continuamente, y eso simplemente no puede sostenerse indefinidamente. El cuerpo no lo permite, la psique no lo permite. Algo en ti, algo que aún sabe que mereces existir, sin demostrar constantemente tu valía, crea la crisis que te obliga a detenerte. Y aquí es donde realmente comienza el trabajo del amor propio. No en la versión del complejo industrial del autocuidado de baños de burbujas y mascarillas faciales, aunque no es tan mal. El trabajo comienza en la disposición a detenerse, a mirar hacia adentro, a plantearse las preguntas que has estado evitando. ¿Quién soy cuando no estoy actuando? ¿Qué siento realmente debajo de las respuestas automáticas que he aprendido a dar? ¿De qué he estado huyendo al mantenerme constantemente ocupada y disponible? En una conversación íntima diría esto: el amor propio no es un sentimiento que llega un día y lo cambia todo. Es una práctica que se construye a partir de una serie de pequeñas e incómodas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Es elegir darte cuenta de cuándo te abandonas y hacer una pausa en lugar de seguir el patrón. Es el momento en que sientes el impulso de decir que sí a algo que no quieres hacer, y en lugar de aceptar automáticamente, sientes la incomodidad de decir: déjame pensarlo. Es sorprenderte a ti mismo en medio de una sobreexplicación y detenerte, permitiendo que tu límite se mantenga sin justificación. Es sentir la culpa que surge cuando priorizas tu descanso sobre la comodidad de otra persona y no permites que esa culpa cambie tu decisión. Estos momentos parecen pequeños. Se sienten insignificantes comparados con las grandes narrativas que tenemos sobre la transformación. Pero así es como se reconstruyen los cimientos. No mediante revelaciones dramáticas, sino mediante pequeños actos de autoelección, una y otra vez, hasta que elegirse se vuelve más natural que abandonarse. Se trata de aprender a escuchar la señal que envía tu cuerpo cuando algo no está bien, esa tensión en los hombros, ese nudo en el estómago, ese sutil alejamiento que ocurre antes de que tu mente siquiera registre un problema, y confiar en esa señal en lugar de ignorarla con la lógica sobre lo que deberías sentir o hacer. Se trata de crear pequeñas prácticas que se convierten en anclas, rituales que te recuerdan que existes, que importas independientemente de tu utilidad. Una respiración lenta cuando notas que estás conteniendo tensión, una exhalación más larga que la inhalación, permitiendo que algo se libere. 5 minutos por la mañana antes de mirar el teléfono, donde simplemente te sientas y observas lo que sientes, sin intentar arreglarlo ni cambiarlo. Escribir ese mensaje impulsivo en una nota privada en lugar de enviarlo de inmediato. Y luego leerlo en voz alta para ti mismo, para escuchar lo que hay debajo de las palabras. ¿Buscas conexión, consuelo o el alivio de saber que alguien piensa en ti porque no puedes contenerte en tus propios pensamientos? Es aprender que los límites no son muros que construyes para mantener a la gente fuera. Son claridad sobre lo que realmente puedes ofrecer sin resentimiento, sobre dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Poner un límite no es crueldad. Es la diferencia entre no puedo ayudarte con eso ahora mismo y guardar resentimiento en silencio mientras la ayudas de todos modos. Es comprender que cuando dices que sí, cuando en realidad quieres decir que no, no estás siendo amable con la otra persona, le estás enseñando una versión de ti que no existe y que, con el tiempo, tu verdadero yo tendrá que emerger, y ese emerger se sentirá como una traición para ambos. Se trata de reconocer las historias que te cuentas sobre lo que te hace valioso y empezar a cuestionarlas. Solo soy valioso cuando soy útil. ¿De dónde salió eso? ¿Es cierto? Si no estoy disponible constantemente, la gente se irá. ¿Se ha puesto a prueba o es un miedo en torno al cual has organizado toda tu vida sin descubrir nunca si es real? No merezco descanso hasta que me lo haya ganado.
¿De quién lo he ganado? ¿Con qué criterio? ¿Quién decidió que tu existencia requiere justificación? Hay un tipo particular de permiso que debe concederse aquí, y solo tú puedes concedértelo a ti mismo. El permiso para ser imperfecto, para tener necesidades, para no saber, para cambiar de opinión, para ocupar espacio, para decepcionar a los demás, para estar en proceso en lugar de estar ya completo. Este permiso no surge de forma natural si llevas años creyendo que debes ganarte tu lugar en cada habitación, en cada relación, en cada momento. Se siente peligroso, se siente egoísta, se siente como si algo terrible pudiera suceder si dejas de actuar y simplemente existes tal como eres. Pero lo que ocurre cuando no concedes este permiso es que permaneces atrapado en una infancia perpetua, siempre buscando la figura de autoridad que finalmente te diga, ya eres suficiente. Puedes dejar de esforzarte tanto, puedes descansar, y esa figura de autoridad no existe fuera de ti. Ningún logro, ninguna relación, ninguna validación externa será suficiente para llenar el vacío que se abre cuando no crees en tu propio valor intrínseco. El amor de los demás puede ser hermoso y enriquecedor, pero no puede sustituir al tuyo. Aquí es donde la comprensión cambia de cómo puedo cuidarme mejor a cómo puedo cambiar radicalmente mi relación con mi propia existencia. Porque el amor propio no es algo que se añade a tu vida, no es algo que añades a tu lista de tareas entre tus demás obligaciones. Es una reorientación de tu enfoque de la vida. Es pasar de debo demostrar que merezco estar aquí a estoy aquí, y eso es razón suficiente para cuidarme. Cuando alguien llega a este punto no como una llegada definitiva, sino como una adaptación gradual a una forma de ser diferente, las cosas empiezan a cambiar de maneras sutiles al principio, y luego cada vez más innegables. El silencio deja de sentirse como un vacío que debe llenarse. Puedes sentarte contigo mismo sin buscar distracciones inmediatas, sin la estática ansiosa que solía llenar cada momento de silencio. Notas que la calidad de tus relaciones cambia, no necesariamente porque tengas menos amigos, sino porque ya no estás representando la amistad, ya no dices lo que crees que la gente quiere oír, ya no abandonas tu propia verdad para mantener una falsa armonía. El conflicto ya no te devasta como antes, porque tu autoestima ya no depende de si alguien está contento contigo en este momento. Puedes escuchar las críticas sin caer en la vergüenza porque son información, no un referéndum sobre tu existencia. Puedes tomar decisiones basándote en lo que sientes como cierto, en lugar de calcular constantemente qué opción te dará aprobación o evitará el rechazo. Dejas de esperar permiso para vivir según tus propios valores. Dejas de pedirle al mundo que valide las decisiones que ya has tomado. Dejas de dar explicaciones a quienes no te hacen preguntas, sino que te juzgan. Tus hábitos diarios cambian, no porque te hayas impuesto una rutina rígida, sino porque empiezas a elegir de forma natural cosas que te nutren en lugar de agotarte. Te das cuenta de cuándo tu cuerpo necesita descansar y descansas de verdad en lugar de forzarte. Comes cuando tienes hambre en lugar de castigarte o recompensarte con comida. Te mueves de forma que te sienta bien en lugar de hacer ejercicio como penitencia. Dices que no sin la explicación de 3 párrafos. Dices que sí solo cuando es sincero. Dejas de intentar convencer a quienes no quieren ser convencidos. Dejas que los malentendidos existan sin intentar desesperadamente aclararlos. Permites que la gente se equivoque contigo. Esto no significa que te vuelvas duro, cerrado o indiferente con los demás. De hecho, a menudo ocurre lo contrario. Cuando dejas de dar desde un estado de agotamiento, desesperado por ganar valor a través del servicio, tu capacidad de generosidad genuina se expande. Puedes estar presente para los demás desde un estado de plenitud en lugar de necesidad. Puedes ofrecer apoyo sin perderte a ti mismo. Puedes presenciar el dolor de alguien sin responsabilizarte de solucionarlo. Puedes amar a los demás sin exigirles que llenen tus vacíos, porque estás aprendiendo a llenarlos tú mismo. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana y es importante reconocerlo directamente.
Todavía habrá días en los que recaigas en viejos patrones, cuando dices que sí, cuando en realidad quieres decir que no, cuando abandonas tus propias necesidades para complacer a alguien más, cuando te quedas despierto repasando una conversación y criticando cada palabra que dijiste. La diferencia es que ahora te das cuenta de que está sucediendo, te das cuenta de que estás en medio de un patrón y tienes una opción: continuar por el camino familiar o hacer una pausa y redirigir. Y a veces continuarás por el camino familiar porque es más fácil, porque la nueva forma de ser todavía te resulta incómoda, porque el cambio es agotador y a veces simplemente no lo tienes dentro. Y eso está bien, es parte de ser humano. El objetivo no es la perfección. El objetivo no es convertirte en alguien que nunca lucha, duda, ni recae en viejos miedos. El objetivo es construir una base sólida dentro de ti para que, cuando recaigas, y lo harás, sepas cómo volver a centrarte. Desarrollas una especie de brújula interna que te dice: esto no se siente bien cuando te abandonas, y aprendes a confiar en esa brújula, incluso cuando confiar en ella significa decepcionar a alguien o tomar una decisión que desde fuera parece incorrecta. El amor propio, en su forma más auténtica, consiste en aprender a tratarte con la misma compasión que le ofrecerías a alguien que realmente te importa. Es preguntarte, cuando eres duro contigo mismo, ¿le hablaría así a un amigo? Es reconocer que la crítica interna que ha dirigido tu diálogo interno durante años suele ser solo una voz interiorizada de la infancia. Las expectativas de tus padres, la crítica de un profesor, los estándares de una cultura, y no tiene por qué ser la única voz. Puedes desarrollar otras voces. Puedes practicar hablarte a ti mismo como desearías que alguien te hubiera hablado cuando eras joven. Tenías miedo y te esforzabas tanto por ser lo suficientemente bueno. Esto significa reconocer los momentos en que te tratas como un problema que hay que solucionar en lugar de como una persona que hay que comprender. Significa preguntarte: ¿qué necesito?, en lugar de ¿qué me pasa? Significa reconocer que tus dificultades no significan que estás roto, sino que eres humano, que estás en proceso, que estás lidiando con desafíos reales en un mundo a menudo abrumador, contradictorio y difícil. Puedes encontrar las dificultades, puedes no tener todas las respuestas, puedes ir descubriéndolas sobre la marcha. Y proteger tu salud mental deja de ser una postura defensiva y se convierte en una extensión natural de este amor propio. Es reconocer lo que te agota y tomar decisiones diferentes. Es darte cuenta de qué personas te dejan sintiéndote agotado y cuestionándote, y crear más distancia con esas relaciones. Es prestar atención a tu consumo de medios, el desplazamiento interminable que te hace sentir inadecuado, las noticias que te provocan ansiedad, las cuentas que te hacen sentir que te estás quedando atrás. Es estar dispuesto a alejarte de las situaciones que te dañan, incluso cuando alejarte parezca un fracaso para los demás, incluso